Redentoris custos. Redentoris custos. Redentore culto. Redentoris custos. Glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Del Evangelio según San Mateo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Qué alegría estar nuevamente en este programa. No sabemos quiénes estáis al otro lado de la emisora. Os contamos quiénes estamos aquí en los estudios de Radio María. Vicente Fuertes, Eva Ara, Rubén García, que es su esposo, y quien les habla, el padre Leocadio. Os traemos hoy una buena noticia. Qué bueno que cada día podamos acoger esas buenas noticias, esos regalos que Dios nos da para alegrar nuestra vida, nuestra jornada, nuestro momento. Y es algo muy sencillo, como es una reflexión que nos ofrece el cardenal José Tolentino en una obra preciosa, pequeña, sencilla que él tiene y que se llama La pequeña teología de la lentitud. Y hoy nos vamos a acercar a un capítulo donde él habla sobre el arte de la gratitud. Y esa es la buena noticia, que podemos vivir, que nos podemos ejercitar en este arte, el arte de la gratitud, el arte de dar sin estirar la mano para cobrar el favor, el arte de entregarnos, de darnos, sin estirar la mano, para cobrar, para recibir el agradecimiento o el aplauso. No, vivir en el arte de la gratitud, ese arte que se aprende contemplando a Dios, ese arte que se aprende contemplando a San José, a María, ese arte que también se aprende contemplando la vida de tantos hermanos nuestros que son expertos en el arte de la gratitud. Pues ahora vamos a escuchar la reflexión de José Tolentino, que nos la va a leer Eva, y luego la vamos a comentar con Vicente y con Rubén. El arte de la gratitud. La psicoanalista austríaca Melanie Klein cuenta esta historia que vale por 1000 palabras. Había una vez un hombre que vivía envidiando a su vecino. Un día recibió la visita de un hada, que le ofreció la increíble posibilidad de concederle un deseo, por grande que fuera, en ese mismo instante, pero con una condición. Puedes pedir lo que quieras con la condición de que tu vecino reciba lo mismo pero doblado. El envidioso entonces respondió:
Deseo que me arranques un ojo inmediatamente. La obsesión por perjudicar a su vecino prevaleció por encima de cualquier otro deseo positivo, incluso con relación a sí mismo. Extraño sentimiento, la envidia, y aún así tan presente en las relaciones humanas, tan dañina para la vida interior, tan capaz de hacernos añicos cualquier entorno, familiar, laboral o amistoso. Muchas veces miramos la envidia con impotencia, como si no tuviera remedio, o incluso con cierta condescendencia. Porque una cosa es cierta: ninguno de nosotros está libre, en algún momento de su vida, de caer en ella. Encogerse de hombros, no obstante, es corroborar una derrota. Dudo que haya de ser este nuestro papel en la vida de los demás. Kierkegaard explicaba la envidia como una admiración distorsionada, y ahí pone el dedo en la llaga. De hecho, el envidioso reviste su objeto de una admiración que poco tiene que ver con la realidad. Se imagina que lo que posee el otro, inteligencia, éxito, belleza, propiedades o cualquier otra cosa, le confiere una suerte de omnipotencia, lo coloca a salvo de la fatiga de vivir, del desasosiego y del dolor, algo completamente falso. Nos obsesiona la desmedida felicidad que imaginamos en los demás y experimentamos esa admiración enfermiza como un agravio personal y como una injusticia, de una forma tan avasalladora que despierta un anhelo destructor irreversible, un deseo de anular al otro. La envidia es un sentimiento disruptivo con relación a la persona que posee o disfruta algo deseable, y el impulso del envidioso es eliminar o estropear lo que considera fuente de esa alegría. El otro deja de ser un amigo y se convierte en un rival. Deja de ser una existencia autónoma y diferenciada para, en la mayoría de los casos de forma inconsciente, enredarse en los dramas, ficciones y combates fantasmales del yo. Deja de constituir la posibilidad creativa de un encuentro para vivir atrapado en el resentimiento que todo lo inunda de mezquindad y sombra. La historia con la que comienza este capítulo realmente es inquietante. Un hombre que por envidia prefiere hacerse daño con tal de que el otro sufra más. Quizás nos puede parecer exagerado, pero si entramos en el corazón descubrimos que la comparación puede llegar a robarnos la alegría. Así la palabra nos dice: donde hay envidia y rivalidad hay desorden y toda clase de males. Hoy, sin juzgarnos y sin miedo, podríamos preguntarnos: ¿cuántas veces me comparo? ¿Cuántas veces me inquieta el bien del otro? Porque la envidia no siempre grita, de hecho normalmente susurra, se esconde en una incomodidad continua ante el bien del otro, en una comparación silenciosa, en una tristeza que no sabemos nombrar y que nos atrapa cada vez más. La envidia nace de una herida no curada, de creer que el bien del otro disminuye el mío, de olvidar que Dios nos mira a cada uno con un amor único, como nos recuerdan continuamente las Escrituras. Tú eres precioso a mis ojos. Así es, Vicente. Qué mala es la envidia, como dice el dicho popular. Pero no menos cierto es que la envidia desmedida es connatural con el ser humano. Nos preocupamos más de los éxitos de los demás y centramos nuestros esfuerzos en el odio al otro, al que deseamos el mal por encima de lo racional. El mal espíritu que hay en nuestro interior nos susurra lo injusta que es la vida, que favorece al prójimo mientras nos castiga a nosotros. Dice el cardenal que el resentimiento inunda todo de mezquindad y sombra. Es sorprendente que nos ciegue el pecado de modo que nos haga infelices
la supuesta suerte de los otros. Qué pena que esto sea una realidad en nuestra vida, que nos aleja de Dios y muchas veces genera odio. En efecto, genera odio y miedo. Por eso San Juan Pablo II repetía continuamente: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y aquí podríamos escucharlo y entenderlo de esta manera: no tengamos miedo de nuestra propia vida, de nuestro propio camino, de los dones que Dios nos ha confiado a cada uno. Porque nuestra vida no es una comparación, es una llamada única de Dios. San José no se comparó, no reclamó protagonismo, no se sintió desplazado por el misterio de María y de Jesús. Al contrario, acogió, custodió y agradeció con su vida. Sí, Vicente, en mi experiencia personal he de decir que cuando estoy en esa consolación de mi referente, que es San Ignacio de Loyola, no siento envidia por nadie y vivo agradecido con la vida y con el Señor. Es cierto que muchas veces creo que es injusto que a otros, que yo en mi ignorancia considero malos, aparentemente les vaya bien en ámbitos económicos, sociales o profesionales. Qué equivocado y qué mal me siento cuando estos sentimientos me asaltan. Sé que no son de Dios y que es mi espíritu malo el que me lleva al error de la envidia o de juzgar a los demás. Dios ama a buenos y malos y hace salir el sol para todos. No nos corresponde, por tanto, a nosotros preocuparnos por la justicia de este mundo. Vivamos, o al menos intentemos vivir, como los del hogar de Nazaret, como José con la ayuda de Jesús y María, amando y no envidiando, agradeciendo todo lo bueno que Dios nos da, aunque a veces nos parezca poco, escaso, incluso injusto, y alegrándonos de lo bueno que pueden recibir los demás. No es fácil ser santo, pero sí lo tenemos más cerca si evitamos la envidia. Quizá alguno se pueda estar preguntando: ¿qué tiene que ver todo esto que hemos hablado sobre la envidia con el arte de la gratitud? Pues tiene muchísimo que ver cuando se vive con un corazón agradecido, reconociendo los dones, las gracias, las bendiciones que Dios nos ha concedido. No hay espacio para la envidia. Cuando se vive en la gratitud, se rebosa, pues efectivamente, agradecimiento por lo recibido y por lo recibido también en la vida del hermano. Vamos a pedirle a San José esos ojos limpios. Nos dice la palabra: los limpios de corazón ven a Dios. Que San José nos concede esa mirada limpia día a día para reconocer que nuestra vida está bendecida. Nos dice también la palabra: Dios satura de bienes tu existencia. Que reconozcamos aquellos dones, aquellas gracias, para que nuestro corazón esté sano, esté curado de toda envidia, de todo resentimiento, de toda comparación, y que vivamos en la alegría y que nos ejercitemos en el arte de la gratitud. Venimos a ti, San José, con un corazón de madera, para que talles en tu taller humildad, ternura, pureza. Queremos de ti aprender a soñar sin dar paso a la duda, a ser fiel sin dejarse vencer por el camino, la fatiga, la lucha. Escucha nuestra oración, fiel custodio de María. Modela en nuestros corazones el rostro del Mesías. Enséñanos, buen José, cómo hacer frente a tanta desesperanza.
se sirve sin mirar a quién, cómo en silencio se vive, se avanza. Enséñanos cómo amar con libertad y ternura de madre, cómo se puede ser luz sin brillar, cómo tener como tú un corazón de padre. Continuamos este momento de estar compartiendo, de estarnos ayudando mutuamente a vivir este día tan concreto, este día donde estamos escuchando este programa y que ha llegado a nuestros corazones, que ha llegado a nuestra vida providencialmente. Quizá alguno lo haya buscado, quizá otro sencillamente se lo ha encontrado en el momento de encender la radio. Sea como sea, pues vamos a continuar dejándonos sorprender. Estamos, como decíamos, en este programa Vicente Fuertes, Eva Ara, Rubén García y quien les habla el Padre Leocadio. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de las reflexiones de el cardenal José Tolentino en su libro La pequeña teología de la lentitud. Y vamos a escuchar lo que él nos continúa diciendo sobre el arte de la gratitud. No sé si Melanie Klein tiene o no razón cuando dice que el objeto primitivo de la envidia fue el nutriente pecho materno. Para el bebé que fuimos, el pecho de la madre, con la secreción ilimitada de leche y amor, poseía todo cuanto podíamos desear. Puede que en la mente de una criatura exista la fantasía de un pecho inagotable y omnipresente, y que la envidia surja por la simple razón de que no hemos sido bien amamantados. Todos acarreamos nuestra porción de carencias amorosas. La cuestión es cómo reconocerlas, integrarlas y transformarlas. El niño tiene que aprender a controlar su voracidad y a ver a la madre no solo como fuente de alimento. Cuando se ha establecido una buena relación, prevalece el deseo de conservar en lugar de destruir y secar. Lo contrario de la envidia es la gratitud, íntimamente ligada a la confianza, al bien que crece en los otros, al bien que el otro es en sí mismo, independientemente de mí, y al bien que yo recibo de él. La grata experiencia que constituye el otro se convierte en una escuela de generosidad. Somos capaces de compartir con los demás nuestro don. La envidia es una reivindicación estéril y desdichada. La gratitud construye y reconstruye el mundo, dentro y fuera de nosotros. En efecto, Eva, ninguno de nosotros está libre de caer en la envidia. Y eso no debe hundirnos, sino hacernos más humildes. Porque el envidioso imagina que el otro vive mejor, que su vida es más plena. Y desde esa imaginación sufre. Por eso Jesús, a través de San Lucas, nos recuerda que no debemos juzgar. No juzguéis, nos dice. Porque muchas veces no vemos la realidad. Vemos solo lo que nuestra herida nos deja ver. Y eso cansa al hombre, y lo que es peor, cansa y agota el alma. Porque cuando vivimos comparando, dejamos de habitar nuestra propia vida, y el demonio gana. No debemos de olvidar nunca que Dios está en nuestra vida, no en la del otro. Como nos dice la Escritura, yo conozco los planes que tengo para ti. Así, en la tradición de la Iglesia, los padres insistían mucho en esto, que Dios nos ha dado a cada uno una dignidad única, una historia irrepetible, y cuando la olvidamos, entramos en la tristeza. Por eso,
el libro de las Lamentaciones nos recuerda y nos dice: examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y convirtámonos al Señor. Sí, Vicente. La envidia se sana cuando se lleva a la luz, cuando dejamos de justificarla y la ponemos delante del Señor con sencillez. Señor, esto está en mí. Quizá hoy podemos reconocer alguna comparación concreta, una persona, una situación, un bien ajeno que me cuesta celebrar. Y cuando lo reconocemos, empieza la libertad. Jesús nos dice: la verdad os hará libres. La gratitud es una forma de verdad. Nos permite decir: mi vida también es don, mi historia también está habitada por Dios. San José reconoció su dignidad precisamente en el servicio. Su grandeza fue cuidar el don recibido, no apropiárselo. En efecto, Rubén, afortunadamente este capítulo da un giro precioso y nos da la solución. Lo contrario de la envidia es la gratitud. La gratitud no es una palabra educada, es una mirada nueva, es una manera nueva de estar en el mundo. Por eso la Escritura nos dice: dad gracias en todo. No nos dice: dad gracias solo cuando todo es fácil. Nos dice, sin embargo, que demos gracias en todo, porque incluso en medio de lo incompleto, Dios puede estar trabajando para ayudarnos a ser mejores. Y San José lo sabía bien. En Belén, en Egipto, en Nazaret, no todo fue claro ni cómodo, pero su vida entera fue una acción de gracia silenciosa, gracias que se hicieron trabajo, protección y presencia. Pues sí, Vicente. Voy a poner un ejemplo de esto que nos dices. El otro día tuve la suerte de poder confesarme en el santuario de Fátima, en Portugal. Me sentía muy mal por preocuparme por mi futuro, que está cambiando de manera significativa estos meses. La verdad es que en la misa el sacerdote dejó muy claro que Dios nos dice: no temáis, no tengáis miedo. Pero mi naturaleza me hacía dudar mucho de ese futuro incierto en varias facetas. El cura de la confesión, en cambio, empezó diciéndome que lo primero que debía hacer era agradecer la vida que Dios me ha dado y no temer por el futuro, ya que Dios me quiere y siempre nos cuida, incluso en la dificultad o en la incertidumbre. Como decía Vicente, el Señor conoce los planes que tiene para ti, y por supuesto los que tiene para mi familia y para mí. La pena es que normalmente no nos revela esos planes y vivimos en la incertidumbre porque nos falta la confianza. Pues sí, no debemos nunca de dejar de ser agradecidos, porque la gratitud reconstruye la relación con Dios, porque nos descubre que no somos los dueños, sino que realmente somos receptores. Reconstruye nuestra relación con los demás, porque el otro deja de ser una amenaza y empieza a ser un regalo. Reconstruye la relación con nosotros mismos, porque dejamos de vivir en tristeza y en déficit. San Pablo ya lo expresaba con toda claridad: el amor no tiene envidia. En definitiva, la gratitud es una escuela de amor, una forma concreta de amar. La gratitud no es solo decir gracias, es reconocer el bien, acogerlo y dejar que crezca. Así, un corazón agradecido es un corazón en paz. Y en la Sagrada Familia vemos esa escuela. María guarda, José custodia y Jesús crece. Todo allí es recibido y entregado. La casa de Nazaret nos enseña que agradecer no es negar las dificultades, sino que reconocer que Dios sigue presente en ellas. Vamos a ir concluyendo este momento de oración, de reflexión. Os invito a cada uno, a los que estáis al otro lado de la emisora y nosotros aquí en los estudios de Radio María, os invito a que hagamos silencio y que con un corazón apaciguado en presencia de Dios le podamos preguntar cada uno al Señor: Señor, ¿dónde hay envidia en mi corazón? ¿Dónde me cuesta alegrarme del bien del otro? Pongámonos ante Él, pongámonos delante del Señor y pidámosle: Señor,
sana mi mirada. Líbrame de la comparación. Señor, enséñame a agradecer. Tú nos dices en tu palabra y nos invita a que te digamos, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Pensemos en ese don concreto, en esa persona, en esa historia. Pensemos en tantas bendiciones recibidas a lo largo de nuestra vida. Y que podamos terminar este momento diciéndole, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias Señor también por todo aquello que no comprendo, todo aquello que no entiendo. Vamos a pedirle a San José que custodie en nosotros un corazón agradecido. Vámosle a pedir a Jesús, a María y a San José que nos enseñen a recibir nuestra vida sin compararla con los demás, que nos enseñe a alegrarnos del bien de los demás, que nos enseñe a cuidar lo que Dios pone en nuestras manos, que le podamos decir, Señor, me fío de ti, porque nunca me defraudas. Y todo aquello que queráis compartir con nosotros lo podéis hacer desde el correo electrónico custos@radiomaria.es. Hermanos y hermanas, terminamos este programa encomendándonos con las letanías de San José y con la oración del Papa. Que Jesús, María y San José nos bendigan. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. custodio de las vírgenes, Ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón, cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios, cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos, cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación, cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior, cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios, cuidar en la Iglesia, nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Finaliza en Radio María Redemptoris Custos con el Padre Leocadio Posada. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la